Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceras, parceritos, estoy muy contento. Ya llegamos a 6,000 seguidores. Ya son 6,000 krakencitos que están suscritos a nuestro canal. De verdad, muchas gracias. Y gracias a eso vamos a saludar a las personas que han comentado en nuestro último video. Pero antes de comenzar quería pedirles, chicos, si te gustaría que trajera más contenido de Warzone Mobile, por favor deja un likeazo. La meta es llegar a 1000 likes. Si llegamos a los 1000 likes, sabré que muchas personas querrán que les traigan más contenido del Warcito, bro. Bien, muchachos, vamos a hacerlo. Nuestro primer saludo es para el señor Minevi, quien nos dice la fecha se puede saber fácil. En la App Store dice que sale, que estará disponible el 30 de abril. En COD Móvil y todo eso también salía en la fecha y salieron en la fecha que estaba establecida en la App Store. Bueno, mi querido David, lo que pasa es que a veces no sale en la fecha establecida de la App Store. Eso ha pasado en las dos últimas fechas que pusieron en la App Store, ya que en el año pasado el App Store decía que salía en tal fecha y no salió. Luego tuvieron que poner otra fecha y tampoco salió. Estas fechas que están en la App Store o en la Play Store son fechas aproximadas, no son fechas exactas. Por acá tenemos al señor Avieser Cop y también el señor Cevita B2. Javier nos dice, al fin un video de Warzone, saludos bro. Y Cevita nos dice, hola Kraken, quería saber cómo puedo descargar el Warzone Mobile. Chicos, si les gusta el contenido de Warzone Mobile, por eso les digo, por favor, apóyenlo. No olviden dejar un likeazo y suscríbanse, parcero, o dejen un comentario, que con eso estaré notando que ustedes están pidiendo el Warcito, bro. Por ejemplo, si quieren que les haga un video de cómo descargar Warzone Mobile e instalarlo, por favor, déjenlo en los comentarios, que pronto le hago un video. No siento más, comenzamos. Warzone Mobile vuelve a hablar de los dispositivos que no son compatibles. En esto están incluidos los dispositivos que tienen el problema del error de la GPU. Y se preguntarán, ¿cómo así, Kraken? Primero vamos a ver qué es lo que dijo y acto seguido les comienzo a explicar. Ok, un chico le preguntó, ¿hay alguna información sobre las nuevas configuraciones gráficas que están por llegar? Y en segundo lugar, para las personas que no pudieron, el de Warzone le contesta y le dice esto: es posible que aparezcan configuraciones gráficas más nuevas antes del lanzamiento, pero si no, debería ser parte de esa actualización de lanzamiento. Hay algunas cosas que deberían estar sucediendo allí, como algunas configuraciones nuevas para también más opciones para más dispositivos. Ok, lo que tenemos claro hasta aquí, hasta el momento, es que van a venir nuevas configuraciones, ¿no? Gráficamente, obviamente configuraciones para mejorar gráficamente el juego de Warzone Mobile. Ya saben que no a todo el mundo se le ve bien, y no solo eso, sino que también está recalentándose, ¿no? Y quizás con estas nuevas configuraciones pues el teléfono ya pueda estar más ligero. Pero más adelante habla de los que no son compatibles. Me gustaría saber qué entiendes tú con lo que dice aquí. Dice: es probable que el problema de compatibilidad no cambie hasta el WWL. Dice: a menos que podamos expandirnos a nuevos dispositivos antes de eso. Perdonen mi ignorancia, pero no sé qué significa la WWL. Yo entiendo aquí nomás, en mi mera ignorancia, que WWL quiere decir que cuando se lance globalmente el Warcito. Eso es lo que yo creo que está refiriéndose con WWL. Y lo segundo que me deja impactado es que dice: a menos que podamos expandirnos a nuevos dispositivos antes de eso. O sea que existe una posibilidad que se metan a nuevos dispositivos, que agreguen nuevos dispositivos antes del lanzamiento mundial. ¿Qué es esa noticia la que yo estaba esperando? Porque si agregan nuevos dispositivos, pues más personas van a poder jugarlo, como por ejemplo los Kirin. Los procesadores Kirin y entre otros no pueden jugar Warzone Mobile. Al agregar más dispositivos es muy beneficioso porque mucha gente podrá jugarlo. Y ya vimos que en el Kirin lo puede jugar, solamente que no se puede descargar los shaders porque anda crashándose,
¿no? Y eso es debido a la mala optimización que aún la tiene. Pero si agregan nuevos dispositivos, eso es beneficioso para toda la comunidad de Warzone Mobile. Porque imagínate que agreguen más dispositivos de gama baja. El juego va a contar con millones de personas. Pero bueno, eso son solamente teorías, suposiciones. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dijo. También existe la posibilidad de que esos dispositivos aún no sean compatibles en el momento del lanzamiento debido a problemas con su soporte. Ojito, ojito a eso. Por lo que es posible que no lleguen hasta después del lanzamiento. Pero realmente depende de los dispositivos y problemas específicos. O sea, como quien nos dice, es posible que salga y arreglen a todos los dispositivos. El problema de la GPU es posible que se arregle. Porque para los que no saben, hay que decirle, Kraken, pero ahí no hice nada de la GPU, no hice nada de ese error. Les voy a explicar. El tema de compatibilidad quiere decir prácticamente que es el error de la GPU. Porque muchas personas que no pueden jugar el juego porque les sale el error de la GPU es porque no son compatibles con la versión actual de Warzone Mobile. Y debido a eso se les crashea o les aparece el error de la GPU. Eso quiere decir que no son compatibles. Bueno, lo que yo entiendo o lo que trató de decir este mensaje, ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Pueden escribirlo en los comentarios. A lo mejor yo puedo estar equivocado, yo no soy perfecto. Y puedo estar malinterpretando esto, lo que trató de decir este chico. Pero lo que yo entiendo es que dice: es posible que se arregle todos estos problemas antes del lanzamiento global, pero también cabe la posibilidad de que no se arregle. Y en caso de que no se arregle antes del lanzamiento global, tocaría esperar después de su lanzamiento mundial para que comiencen a arreglarlo. Lo que quiere decir esto es que van a tirar el juego va a sacarlo sí o sí sin retraso. Parece que ya les jalaron a puyengue y aunque no se pueda terminar todo el arreglo que le falta a Warzone, lo van a ir haciendo ya después de su lanzamiento global en caso de que no logren hacerlo en el tiempo estipulado. Por ejemplo, ellos le pudieron dar la orden y decirle: hasta marzo tienen tiempo de sacarme este juego, hasta marzo, no hay más. Entonces lo que va a venir haciendo Warzone Mobile en esas últimas actualizaciones es tratar de pulirlo lo más que pueda, o sea, arreglar los problemas más graves, entre esos el error de la compatibilidad. Y supuestamente lo que yo entiendo aquí es que los Kirin es posible que lo arreglen después del lanzamiento global. Porque por lo que veo dice que son problemas con su soporte. O sea, que son problemas del procesador de algunos dispositivos. Que en realidad me parece una lavada de manos. Porque ustedes saben que hay Huawei y hay Kirin que corren videojuegos épicos, ¿no? Que exigen bastante a los dispositivos. ¿Y por qué me refiero que son solamente los Kirin? Pues es que en los Kirin no les sale el error de la GPU. Pero sí hay un problema con ese tema de Google que lo tiene baneado y puede ser que por alguna razón no lo vayan a meter. Ojo, estas son especulaciones. Lo cierto es que con este mensaje nos queda claro que ni él sabe qué puede venir o qué podrá suceder más adelante. Solo el tiempo nos dará la razón, pero también nos están avisando en caso de que algo suceda. Por ejemplo, si dicen: ay, esto le faltó todavía optimización, esto le faltó arreglar esto le faltó lo otro, ya saben, prácticamente nos están como avisando, ¿no? De que si hay algún error o falta alguna cosa, pues eso se va a ir arreglando en el transcurso de los meses después de su lanzamiento global. Lo cierto, parcero, es que Warzone Mobile ya se viene. Y eso es lo más importante, porque por fin, por primera vez, vamos a tener un juego AAA y uno de los maravillosos y más épicos juegos del mundo. Y lo vamos a poder disfrutar en nuestro dispositivo móvil. Y esto será algo de admirar. Bueno, no siendo más, parcero, te invito a suscribirte si eres nuevo por acá, a dejar un likeazo. Y ya sabes, no te olvides de comentar para que aparezcas en el próximo video. No siendo más, nos vemos. Chao, chao. ¡Granada! Estás entre los 5. Sacúdete el polvo, vivirás.